Eagle Double G. Eagle Double G. Top dog, bite 'em all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang. Hola compañeritos, vamos a empezar con el tutorial en el cual vamos a expresar o vamos a denotar el programa de en MATLAB, el cómo derivar parcialmente y cómo graficarla en el mismo programa. Empezaremos con definir MATLAB, quien combina un entorno de escritorio perfeccionado para el análisis iterativo y los procesos de diseño con un lenguaje de programación que expresa las matemáticas de matrices directamente. Las aplicaciones de MATLAB le permiten ver cómo funcionan diferentes algoritmos con sus datos, quien realiza iteraciones hasta obtener los resultados deseados y después genera automáticamente un programa de MATLAB para reproducir o automatizar su trabajo, que es lo que vamos a realizar en unos segundos. En las imágenes podemos ver su ventana de comandos que se encuentra del lado derecho y del lado izquierdo se encuentra la graficadora del mismo programa. Ahora vamos a empezar, vamos a definir qué son las derivadas parciales. Sabemos que la derivada de una función de una variable en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Esto significa que sabemos la rapidez, crecimiento o decrecimiento de la función en ese punto. Eso es lo de que es una derivada de una función variable, como se presenta en la imagen. Después vamos a definir una función con dos variables x, y, la cual es menos x cuadrada más 2x por y menos y. Ahora, la función que depende más de una variable. Al ser una función de dos variables, la gráfica es una superficie y entonces hay infinitas direcciones entre las que estudiar el crecimiento, como se muestra en la figura siguiente. Pues bien, las derivadas parciales nos indicarán también la pendiente de una recta concreta tangente a la superficie antes, pero vamos a aprender a calcular derivadas parciales con el programa MATLAB, ya que es una metodología un poco más fácil y menos tediosa. Para calcular una derivada parcial de una función en diversas variables, tenemos que derivar como siempre respecto a una de las variables y mantener las demás como constantes. Empezaremos con el comando para definir las variables, que van a ser nuestras variables x, y, pueden ser más de dos variables. El código es sims. Aquí vamos a definir nuestra variable x y y. Después de haberlas definido, vamos a expresar la función. Vamos a empezar con una de las funciones un poco más fáciles al derivar, que son las de funciones polinomiales. F es igual a 14 y se va a expresar de esta manera. 14 por x al cuadrado menos 2x al cubo más 2y al cuadrado más 4 veces 4xy. De esta manera definimos nuestra función, ponemos punto y coma para que no desglose todo el procedimiento o cambie MATLAB la función de posicionamiento creciente. Así que le damos Enter. ¿Y cuál es el código para derivar? El código en MATLAB para derivar es div, entre paréntesis, la función respecto a x. La derivada parcial es eso, derivar respecto a una variable, después respecto a la otra. Y le damos Enter. Como podemos ver, está tomando a y como una constante y únicamente nos está derivando la variable x. Ahora vamos a derivar respecto a y.
hizo lo contrario, ahora x es una constante y y es mi variable definida. Ahora para graficar, bueno, como podemos ver ya están derivadas, ya está derivada la función respecto a una variable y a la otra. Empezaremos para el procedimiento para graficarla. Nuestras respuestas las vamos a guardar en una variable y vamos a copiar la respuesta de la primera derivada respecto a x y la vamos a poner de una manera escalar ocupando el signo más y anexando la siguiente derivada con respecto a y. De esta manera tenemos la manera escalar, pero para este tipo de gráficas en MATLAB derivadas necesitamos nuestra R, nuestra respuesta, la necesitamos vectorizar. ¿Cómo se vectoriza en MATLAB? Únicamente poniendo un punto que significa vectorizar en el código. Así que si le damos Enter, MATLAB nos arroja esta ecuación, la cual es la final. La volvemos a copiar y vamos a poner un punto en los exponentes de las variables. Punto y coma para que no nos desglose todo el procedimiento. Y ahora vamos a establecer un intervalo en el cual se graficará con matriz de puntos, definiéndola de esta manera. XY con corchetes es igual a el código mesh read en un intervalo de menos pi en pasos de 0.1 hasta pi positivo. Cerramos corchetes. De igual manera, punto y coma no nos desglose todos los valores que queremos. Y listo. Ahora, aquí hay un dato importante. Para el orden necesitamos primero el intervalo y después la función final. Así que solamente la vamos a pasar de este lado y ya. Ahora para graficar el código es sort y declaramos las variables x, y, r, que es lo que queremos que nos grafique. Muy bien, ahora MATLAB nos arrojó de esta manera la gráfica. Con este icono podemos rotar la gráfica de 3D y podemos observar el comportamiento de esta función de acuerdo a la derivada. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para una función exponencial. De igual manera, declaramos nuestras variables x, y. Declaramos nuestra función que es igual a exponencial, de x por y, punto y coma para que no nos desglose MATLAB todo el procedimiento. Y vamos a derivar respecto a una variable y otra. Deriva la función respecto a x. Deriva la función ahora con respecto a y. De igual manera, vamos a guardar nuestras respuestas respecto a x. Vamos a ponerla de forma escalar con el signo más y nuestra respuesta con respecto a y. Ahora lo que tenemos, es vectorizar nuestra respuesta. Así que vamos a poner un punto que significa vector. Muy bien. De igual manera, punto y coma para que no nos desglose. Vamos a poner nuestro intervalo de puntos de matrices.
y esto va a ser igual a mesh grid intervalo que vaya de menos pi en pasos de 0.1 hasta pi, punto y coma. Es muy importante este paso porque si no, no nos va a salir la gráfica. Primero identificamos nuestro intervalo, después nuestra función final. De nuevo vamos a ocupar surf para graficar y definimos nuestras variables x, y y r. Listo. De esta manera tenemos la función, pero ahora la gráfica de la función exponencial, cómo se comporta de esta manera. Ahora, por último, vamos a el código para funciones trigonométricas, y este va a ser nuestro último ejercicio, el cual la gráfica se me hace muy interesante. Definimos nuestras variables como lo hemos hecho, pueden ser 2 o más variables. Nuestra función, quien es seno, paréntesis, de x más seno de y, paréntesis, más seno de x que multiplica y más 1. Derivamos la función respecto a x, derivamos la función respecto a y. De igual manera, vectorizamos nuestra respuesta. De esta manera. Punto y coma para no desglosar todo el procedimiento. Marcamos nuestro intervalo de matrices en puntos con mesh grid en un intervalo de menos pi en pasos de 0.1 hasta pi. Punto y coma. Establecemos el orden. Establecemos el código para gráfica con respecto a la variable x, y, r. Y de esta manera tenemos una de las gráficas en las que se puede observar muchísimo mejor el comportamiento de la función seno derivando parcialmente. Como podemos ver, es una gráfica o una función en la que se comporta o se ve mucho el comportamiento. Es muy notorio. Y pues como podemos ver, es una de las aplicaciones del programa MATLAB en programación, quien nos apoya, nos auxilia en este tipo de trabajos, ¿no? Tediosos y nada más. Bueno, pues me dio mucho gusto haber enseñado un poco de lo que he aprendido en este curso y muchas gracias.